se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Mis hermanos, como les mencionaba hace un momento, el Señor les bendiga a cada uno de los que pueden, están en línea ahorita mismo, y también los que posteriormente van a escuchar por el YouTube este mensaje. Que el Señor les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Antes de iniciar con la presentación, me gustaría que en el lugar donde estemos podamos tener una palabra de oración, y que así el Espíritu Santo pueda dirigir toda el estudio, toda la temática en esta noche. Oremos, hermanos. Querido Padre, que estás en los cielos, eterno Dios de Israel, queremos darte las gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad una vez más de estar en esos medios, el poder alzar la voz en cuello y poder, Señor, ser instrumento en tus manos. Pero Padre Celestial, sobre todas las cosas, que sea tu Hijo amado Cristo Jesús glorificado. Que no sea solo el instrumento humano, más bien que seas tú, Señor, el que puedas tocar cada uno de los corazones, Señor, y que puedas dirigir todo lo que se diga, que puedas tocar con un carbón encendido de tu altar esos labios, y que en nosotros, no solamente en mi Padre, pero que podamos tener la certeza de oír de usted esto que ha tocado tus labios: tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido borrado. Oh Señor, queremos que usted nos limpie de todo pecado, porque la sangre de Cristo Jesús nos limpia y nos lava de todo pecado, Señor. Oh Padre, que nuestro nombre permanezca escrito en el libro de la vida del Cordero. Padre Celestial, te queremos pedir una bendición especial a cada uno de los hermanos y hermanas que nos escuchan, y que en esa oportunidad, Padre eterno, tu santo y bendito nombre sea exaltado. Todo esto te lo pedimos en el dulce y maravilloso y eterno nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, apreciados hermanos, el tema que vamos a tocar en esta noche está relacionado a varios textos que ustedes van a identificar, pero me gustaría en primera instancia ir al libro de Primera a los Corintios, el capítulo 12, en Primera a los Corintios, el capítulo 12, y vamos a leer los versos 27 y 28. Primera a los Corintios, el versículo 12, los versículos 27 al 28. Dice la palabra de Dios lo siguiente: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular, y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, lo segundo profetas, lo tercero maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, gobernaciones y diversidad de lenguas. Apreciados hermanos, en esta maravillosa oportunidad vamos a analizar y vamos a ver lo que es la glosolalia. Uno de los tantos ataques que el enemigo ha logrado, y vamos a ver en el transcurso que será así,
para confundir a las almas que con sinceridad han querido, ya sea en distintas organizaciones, entregar su corazón a Cristo. Pero el enemigo, vamos a ver que a través de este movimiento, a través de lo que es la glosolalia, ha logrado un gran engaño. Y este tema, apreciados hermanos, quería ligarlo también con unos temas del espiritismo que hemos visto anteriormente, porque le había mencionado que esto era abarcante y logramos abarcar dos temas. Y bueno, pues como un tema más que todo aparte, ¿no? Pero es completamente ligado. Así que, mis hermanos, vamos a hablar y a compartir acerca de la glosolalia. La glosolalia carismática, apreciados hermanos, se fundamenta en dos pilares: la convicción de la presencia y poder del Espíritu del Señor empapan al creyente en un estado de éxtasis espiritual, que cancela la función normal de sus facultades mentales y desencadena el fenómeno glosolálico. Y por otro lado, la creencia de que tales prácticas tienen sus antecedentes bíblicos en Primera de Corintios 14 y en otros textos también que vamos a ver a medida que iremos avanzando. Pero como vamos a ver estas dos palabras unidas, que son palabras griegas, pero también, apreciados hermanos, los fuertes ataques que sufrió para iniciar ya prácticamente con este tema, los fuertes ataques que sufrió el cristianismo a finales del siglo XX y principios del siglo XX de una parte innumerable de críticos cercanos a la ciencia ocasionaron una alarmante deserción de la iglesia. Ahora las denominaciones cristianas debían buscar formas atractivas para ganar almas para Cristo. Entonces apareció una rama del cristianismo que proponía prácticas carismáticas en las iglesias para mostrar la veracidad del poder del evangelio, curaciones de enfermos, emocionalismo y don de lengua. Miles de congregaciones protestantes, incluyendo a un sector del catolicismo, sucumbieron a esta atractiva novedad. En el siglo XXI, de acuerdo con las tendencias de este siglo en el cual estamos, con las tendencias de la sociedad del espectáculo, el cristianismo también se ha inclinado por lo espectacular, y el Espíritu Santo es objeto de superstición, leyenda, mito y misterio. Sus funciones parecen confusas, sus atributos divinos han sido opacados por supuestas manifestaciones semi-esotéricas. Y sin duda hoy es fundamental reflexionar en las manifestaciones del Espíritu Santo para no caer en estas prácticas erróneas. Dentro de la sociedad contemporánea, el mundo cristiano, tanto católico como protestante, parecen experimentar un reavivamiento sin precedentes. Asimismo, la religiosidad no cristiana atraviesa por notable auge de lo sagrado. Sin embargo, el adventismo que exhibe una imagen distinta, que para algunos es de un pueblo aparentemente aburrido, desganado y lleno de conflicto. Pareciera como que le falta la chispa y el éxtasis de los movimientos carismáticos, músicas estridentes, predicaciones sentimentalistas, cultos de sanidad y por supuesto la glosolalia. Dentro del adventismo del séptimo día
se enfrentan serias tentaciones que giran en torno. Y vamos a ver, apreciados hermanos, cómo también la mensajera del Señor enfrentó esta manifestación en sus días. Pero estas serias tentaciones que giran en torno a la adoración. Y existen tendencias dentro de la iglesia que, sin medir las consecuencias que todo esto acarrea, sugieren este tipo de prácticas para reavivar al pueblo de Dios. Detrás de este tipo de experiencias existe un submundo tenebroso que muchos ni siquiera imaginan, y algunos laicos y pastores se enfrentan dificultades al hablar con gente que practica la glosolalia y tienen escasas respuestas. Tal vez en sus mentes ha entrado la duda por saber si en realidad este tipo de experiencias son genuinas manifestaciones del poder divino de Dios. Bueno, nosotros nos vamos a la palabra de Dios en el libro de Hechos, el capítulo 2. Hechos, el capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. Es uno de los textos más usados y significativos para probar el don de lengua, como un fenómeno emocional y extático. Dadas las nobles conjeturas que los promotores de la glosolalia han ligado a estos pasajes, muchos desestiman sus implicaciones. No obstante, a pesar de lo que se siga sobre esta parte de la Biblia, no puede negarse que representó una experiencia relevante para la iglesia primitiva, de modo que la transformó en un verdadero movimiento misionero que superó los diversos obstáculos que se le fueron colocados. Y es importante recordar que Hechos 2, en lo que fue el derramamiento del Espíritu Santo, un milagro de suma trascendencia para el pueblo de Dios, lo cual significó, entre otras virtudes, la recepción del poder del cielo para cumplir la misión. Me gusta mucho cómo lo describe la mensajera del Señor en una cita que me gustaría compartir en el relieve ahora que estamos aquí. Nos dice de la siguiente manera, y esto está en manuscrito 85-1903. En la obra que se hizo en el día de Pentecostés podemos ver lo que se hará mediante el ejercicio de la fe. Los que creían en Cristo fueron sellados por el Espíritu Santo. Cuando los discípulos estaban unidos, vino un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y Pedro se levantó entre ellos y habló con gran poder. Entre los que escuchaban habían judíos piadosos que eran sinceros en su creencia, pero el poder que acompañaba las palabras del orador los convenció de que ciertamente Cristo era el Mesías. ¡Qué obra portentosa se realizó! Se convirtieron 3,000 en un día. La semilla había sido sembrada por el más grande maestro que el mundo jamás había conocido. Durante 3 años y medio el Hijo de Dios había vivido en la tierra de Judea, proclamando el mensaje del Evangelio de verdad y haciendo señales y prodigios insospechados. La semilla había sido sembrada y después de la ascensión de Cristo se recogió la cosecha. Por un sermón en el día de Pentecostés se convirtieron más que los que se habían convertido durante todos los años de ministerio de Cristo. De esta prodigiosa manera obrará Dios cuando los hombres se entreguen al dominio del Espíritu Santo. Qué tremenda manifestación, apreciados hermanos que nos escuchan, de el poder que Dios manifestó a través de los discípulos. Pero, apreciados hermanos, por algo, al leer estos textos que mencionamos hablando en Hechos 2, como mencionamos que es uno de los textos más usados y significativos para probar el don de lengua,
Por algo Satanás intenta llenar de confusión estos versículos. Según la Biblia, el día de Pentecostés ocurría 10 días después de la Pascua. Y ustedes pueden ir a su Biblia y leer Levíticos capítulo 23, versículo 15, como también Números 28, verso 16, también en Deuteronomio 16. Por lo tanto, la sucesión de Hechos 2 tuvieron lugar 7 semanas después de la crucifixión de Cristo. Y el Señor apareció a sus discípulos durante 40 días para hablarles del reino de Dios. Y luego el día de su ascensión junto a sus seguidores, y los instruyó para permanecer en Jerusalén hasta que la promesa del Espíritu Santo se cumpliera en sus vidas. Muchos piensan, apreciados hermanos, que el derramamiento del Espíritu Santo es una especie de lluvia mágica que caerá sobre algunos creyentes afortunados. Pero para mi consideración no es así. Aunque la misma palabra de Dios nos describe en el libro de Deuteronomio, el capítulo 32, en el libro de Deuteronomio capítulo 32, antes de continuar, me gustaría leer acerca de este texto muy hermoso. Nos dice el versículo 1, escucha, oh cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca, goteará como lluvia mi doctrina. Y otras versiones dicen mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento, como llovizna sobre la grama, y como gotas sobre la lluvia. Sobre la hierba, perdón. Aquí podemos notar que esta lluvia, que algunos consideran o piensan que es una especie de lluvia mágica, pero aquí podemos leer que es en enseñanza. Y es bastante precioso porque la mensajera nos dice que cuando se recogen los fragmentos de luz. Entonces, apreciados hermanos, la presencia del Espíritu en la vida es el corolario de una conciencia libre que ha decidido entregar su vida al Señor a través de las acciones, decisiones y prácticas concretas de tipo espiritual. Quien quiera recibir el poder del Espíritu Santo, hoy mismo debe tomar decisiones relevantes en su vida espiritual e iniciar cambios firmes en su manera de vivir. La palabra de Dios afirma que mientras los creyentes estaban en el mismo sitio, de repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y agrega, y se aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. La aparición de lenguas de fuego no significa que el fuego cayó del cielo, sino que las lenguas, glosais en griego, parecían como llamas de fuego, bifurcándose de tal modo que tocaban a cada uno de ellos. Asimismo, el énfasis del relato de Hechos muestra que el derramamiento del Espíritu Santo no fue una simple experiencia subjetiva. El uso del verbo ophesam, que significa aparecieron, en el versículo 3 lo prueba. Dicho término se escogió deliberadamente para sugerir que los seguidores de Jesús testificaron con sus ojos tenían una realidad correspondiente. La experiencia no puede explicar como el producto de su imaginación. En Hechos capítulo 2, el versículo 4 dice que el Espíritu Santo les concedió el don de lengua. Por lo tanto, el don de lengua no es una experiencia aprendida, sino un don del Espíritu Santo a los creyentes. Ahora nos encontramos con el problema del sentido que Lucas quiso darle. Recuerden que él escribió el libro de Hechos, pero Lucas quiso darle a glosais esta palabra que se puede traducir como lengua, o el órgano idioma,
o lengua extraña, afortunadamente en los versículos 6 y 8, Lucas aclara el uso del término en el sentido de idiomas. En tales versículos el apóstol usa la palabra dialecto, que significa el lenguaje de una nación o región, en vez de glosa. Asimismo, en Hechos 1:19, dialecto significa el lenguaje vernáculo de un país y tiene el mismo sentido en Hechos capítulo 2, verso del 6 al 8. Eso significa, apreciados hermanos, que Lucas no registra un milagro auditivo, es decir, que los discípulos hablaron en su propio idioma, pero la gente entendió lo que estaban diciendo, cada uno en su respectiva lengua. La palabra de Dios dice explícitamente que cada uno los oía hablar su propia lengua. Eso en el versículo 6 de Hechos 2, lo cual significa que hablaban el idioma de los diversos oyentes. Además, si se apoya la perspectiva auditiva, entonces se traslada el milagro de los discípulos que habían tenido una notable preparación a la multitud inconversa. Y ello hay que agregar que el hablar en lengua empezó antes de que hubiera una audiencia. En este punto, hermanos, la mensajera del Señor, en Hechos de los Apóstoles, nos hace el siguiente comentario. Toda lengua estaba en la página 32. Toda lengua estaba representada por la multitud reunida. Esta diversidad de idiomas, ahí está el punto, hubiera representado un gran obstáculo para la proclamación del Evangelio. Por lo tanto, Dios suplió de una manera milagrosa la deficiencia de los apóstoles. El Espíritu Santo hizo por ellos lo que los discípulos no hubieran podido llevar a cabo en todo el curso de su vida. Ellos podían proclamar las verdades del Evangelio extensamente, pues hablaban con corrección los idiomas de aquellos por quienes trabajaban. Este don milagroso era una evidencia poderosa para el mando de que la comisión de ellos llevaba el sello del cielo. Desde entonces en adelante, él habla a los discípulos, fue pura, sencilla y correcta. Ya hablaran en su idioma nativo, en idioma extranjero. Por lo tanto, existen, apreciados hermanos, tres aspectos a destacar sobre este don que Dios proveyó, el don del Espíritu Santo. Número uno, fue dado específicamente para testificar, esto es una acción externa de parte de la comunidad de creyentes hacia aquellos que no creen, en vez de un acto introspectivo dentro de la comunidad con exclusividad esotérica. Número dos, su propósito fue traer un mensaje de Dios para la raza humana, y el don no fue para propósitos devocionales o para hablar con Dios en oración. Número tres, tenía un elemento universal, y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Así fue como Pedro lo entendió cuando aplicó la profecía de Joel 2:28. Los únicos elementos condicionales tenían que ver con la respuesta de los individuos. Cuando recibieron el Evangelio, se arrepintieron de sus pecados y expresaron su decisión de ser cristianos a través del bautismo. De este modo, no había nada que les impidiera recibir el don del Espíritu Santo. Apreciados hermanos, a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI, ha habido quienes han intentado probar que el don de lengua es un estado de éxtasis irracional donde el Espíritu entra y se posesiona del individuo. Y aluden al don de 1 Corintios capítulo 14, y es el mismo que aluden que es el mismo de Hechos 2. Sin embargo, es importante recordar que el don de Pentecostés no requería traductor, es decir, el lenguaje era entendible sin intermediarios. El bautismo del Espíritu Santo
no debería entenderse como algo exclusivamente sentimental. Los sentimientos no deben conducir una experiencia religiosa, más bien tiene que ver con elementos racionales y prácticos para cumplir con una misión, predicar el Evangelio. Es importante, apreciados hermanos, recordar lo siguiente. La manifestación genuina del don de lenguas no es la máxima obra del Espíritu Santo. La mayor manifestación del poder del Espíritu de Dios se ve en la naturaleza humana transformada a la semejanza del carácter perfecto de Cristo. Oh, apreciados hermanos, y con esto, apreciados hermanos, con el carácter de Cristo, nos podríamos quedar hablando y nunca terminar de la cantidad de citas que la mensajera del Señor, que la profeta escribe en relación a la mayor obra que hoy por hoy nosotros debemos estar preocupados, que es en la manifestación, que es en la obra de perfeccionamiento del carácter cristiano a la semejanza de Cristo. De modo que toda manifestación genuina de los dones espirituales tiene fines evangelísticos. Entonces los defensores del don de lenguas se enfrentan a diversos problemas. En primer lugar, el ruido extraño e incómodo no es un milagro. Puede ser aprendido como cualquier otra habilidad, y es muy raro que beneficie a un amplio segmento de la comunidad. A veces resulta lo contrario. Desde el punto de vista psicológico existen algunos factores que caracterizan este tipo de prácticas. Vamos a ver algunas de esas que son la ansiedad por una crisis de la vida, dificultades materiales, preocupaciones, finanzas, enfermedades, aún depresión en general. También regresión, inmadurez de la persona, calidad, lugar para lo irracional, como también sentimientos de indignidad. Un teólogo estudiando este tema llamado John Walvoord sugiere que el verdadero don de lengua fue un fenómeno temporal y menciona 4 argumentos para demostrarlo. Lo quería compartir aquí, pues son interesantes. Él menciona aquí, hablar en lenguas empezó en el Pentecostés, y no hay registro de que Cristo y los apóstoles hayan hablado en lenguas antes de este evento. Si el don empezó en el Pentecostés, por la voluntad soberana de Dios, también puede retirarse a placer divino. También menciona que las lenguas tenían las características de ser una señal para Israel. Tal señal era necesaria para la inauguración de la era de la gracia, para probar a Israel que el mensaje evangélico era de Dios. Había sido predicho por los profetas y esta profecía requería cumplimiento. De modo que, habiéndose cumplido, no hay más necesidad de señal. También menciona que otros dones espirituales son temporales, por ejemplo, milagros, sanidad, y aparentemente era el propósito de Dios retirar las enseñanzas inusuales que asistían el ministerio de los apóstoles en la iglesia temprana después que hubiesen servicio a su propósito. También se preside que las lenguas cesarían y el don de lengua es revelado como una provisión temporal de Dios en el periodo apostólico, y es peligroso abusar del énfasis y las expectativas del don de lengua por 4 razones. Menciona, es el menor de los dones, como leímos en el texto que iniciamos, estaba de último. También menciona, no fue ninguna prueba para la salvación, no todos lo tenían, no indicaba espiritualidad, los corintios eran los más problemáticos y los que más practicaban el don.
Y por último, no es inseparable del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, preciosos hermanos, quiero entrar a una parte, como mencioné. Este tema está completamente ligado y como lo había reiterado, al tema del espiritismo. ¿Por qué? Porque ahora que vemos y vamos a entrar a lo que es los orígenes extraños de la glosolalia, vamos a darnos cuenta que es así. Y es evidente que los orígenes de la glosolalia no se encuentran en la palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde ha salido el fenómeno de la glosolalia? Atrae a investigadores de diversos campos del conocimiento, eruditos, lingüistas, antropólogos y científicos han tratado de ahondar en los misterios de esta práctica. Por ejemplo, la glosolalia ha sido estudiada por lingüistas y antropólogos tratando de descubrir hasta qué punto está ligada a idiomas antiguos o contemporáneos y a estructuras del lenguaje. Asimismo, psicólogos y psiquiatras han indagado al respecto, deseando saber si se trata de una forma psicológica o semi-normal de la conducta humana. De igual modo, ciertos sociólogos han intentado descubrir el lugar de la glosolalia en diferentes áreas de los patrones socioconductales del comportamiento humano. Y otros investigadores se han dirigido a observar ciertos fenómenos que parecen idénticos a las glosolalias practicadas por religiones no cristianas en el mundo. Y hoy se sabe que sacerdotes de religiones no cristianas, brujos y chamanes, entre otros, practican una especie de glosolalia en varias ceremonias y actos religiosos que es idéntica a la glosolalia cristiana. Entonces, apreciados, la glosolalia entre los no cristianos se practica en ciertos grupos de esquimales, en Hokkaido, en el norte de Honshu, en Japón, en el culto zar de Etiopía, en el vudú haitiano, en fin, se encuentra en Malasia, en Indonesia, en Serbia, en las regiones árticas, China, Corea, Arabia, las regiones de las tribus africanas, entre otros lugares. Lo anterior levanta una serie de preguntas. Si es el Espíritu Santo el que faculta a los creyentes para hablar en lengua, ¿por qué pueden personas que no aceptan a Jesucristo en sus vidas y ni siquiera saben quién es el Espíritu del Señor gozar de la misma experiencia? ¿De dónde nace la glosolalia? ¿Cuál es su fuente? ¿Qué relación existe entre los cristianos y no cristianos que practican la glosolalia? ¿Qué espíritu está detrás de todo esto? Debido al revuelo causado por las prácticas de la glosolalia por grupos no cristianos, el diccionario pentecostal y carismático, el movimiento pentecostal y carismático, comenta algo interesante. Dice, cualquiera sea su origen, la glosolalia es un fenómeno humano que no se limita al cristianismo ni a una conducta religiosa entre la humanidad. Como bien dice la afirmación anterior, la glosolalia tampoco es una experiencia exclusivamente religiosa, puesto que los psicóticos pueden hablar de una manera similar. Incluso se ha observado que ciertas actitudes de líderes que promueven esta práctica con relación a la inducción y a la manipulación hacia ella, se asemeja a una influencia de carácter hipnótico. Y nosotros habíamos tocado, apreciados hermanos, en el tema del espiritismo un poco de esto. Así que veamos algunas definiciones del fenómeno en cuestión. La Enciclopedia Británica dice que la glosolalia consiste en emisiones que se aproximan a palabras y a elocuciones generalmente producidas durante estado de intenso éxtasis religioso. Los órganos vocales del hablante son afectados,
la lengua se mueve sin control consciente del parlante y fluyen alocuciones inteligibles. Es evidente que no le asigna el valor de un lenguaje antiguo o contemporáneo. Un reconocido lingüista ofrece la siguiente definición de la glosolalia y menciona: es una expresión humana insignificante, pero fonéticamente estructurada, la cual el hablante cree que se trata de un lenguaje real, pero que no tiene relación sistemática con ningún lenguaje natural existente o muerto. Sin embargo, muchos cristianos relacionan el fenómeno de la glosolalia con las referencias bíblicas al don de lenguas. Y una de las tendencias religiosas que ha acogido históricamente estas prácticas, entre otras, ha sido el movimiento carismático pentecostal. ¿Cuáles son los orígenes cristianos de la glosolalia? La glosolalia y el pentecostalismo son históricamente contemporáneos. Se dice que comenzaron en el año 1906 en una iglesia metodista episcopal africana abandonada en el número 312 de la calle de Azusa, en Los Ángeles, en Estados Unidos. Sin embargo, también existe un antecedente anterior en el año de 1900 en Kansas. Charles Parham, un ministro metodista que había iniciado en Topeka, Estados Unidos, una escuela bíblica, el Colegio Bethel, que luego cerró en 1901, tenía la esperanza de reavivar su iglesia el 31 de diciembre de 1900. Levantó las manos, algunos de sus alumnos, levantaron las manos algunos de sus alumnos, y se dice que la señorita Agnes Otnam empezó a hablar en lengua. Y aquella noche pronto otros alumnos comenzaron a hablar en estas lenguas. Además, emitieron sonidos que no eran discernibles como lenguaje normal o lo que presenciaban. Posteriormente, cuando Parham se mudó a Texas, un estudiante afroamericano llamado William Seymour se puso en contacto con él. El 9 de abril de 1906 vino la primera infusión pentecostal a Los Ángeles en el número 214 de la calle de Bonnie Brae. Ahí estaba Seymour y posteriormente el grupo trasladó a la calle de Azusa 312, donde las reuniones continuaron durante 3 años. Entonces la glosolalia se insertó muy bien en el movimiento de reavivamiento norteamericanos y coadyuvó a conformar algunas de las principales características del cristianismo estadounidense en general. Vamos a mencionar 8 de estas. La número 1 es que numerosas conversiones repentinas de cristianos tibios o indiferentes con frecuencia de grandes grupos y a veces en circunstancias especiales de llanto, temblor, alegría y éxtasis. Número 2, una vida intensa desde la fe a raíz de la conversión con numerosas iniciativas prácticas, presión sobre el Estado contra la esclavitud, alcohol y el capitalismo. Número 3, nacimiento de nuevas comuniones de fe de elevada fuerza vinculante y gran impronta, más allá de las originarias de Europa. Un pluralismo de denominaciones al que se seguiría luego un pluralismo de religiones. Número 4, predicación muy simplificadora y culto divino espontáneo, efectivo, no litúrgico, con audiencias masivas. Número 5, fuerte enraizamiento del cristianismo en el pueblo, que ante la separación de iglesia y Estado corre con financiación de iglesias y pastores. Y número 6, en virtud de situaciones jurídicas, financieras y político-cultural, una fuerte influencia de los laicos, de los que dependen a menudo los pastores como empleados
de sus comunidades. Y la número 8, estos fueron los orígenes de la glosolalia contemporánea en el cristianismo. Bueno, en realidad son 6, mencionamos 6 de estas, pero estos fueron los orígenes de la glosolalia contemporánea. Y a partir de entonces, la mayoría de las iglesias protestantes y algunos católicos serían invadidas por la glosolalia. Y hoy millones de cristianos están involucrados con este tipo de prácticas. Es cierto que los movimientos de renovación y la glosolalia acrecentaron el número de miembros de la iglesia. Sin embargo, pronto fueron objeto de sospecha y entonces se escucharon críticas en cuanto a las expresiones, en ocasión extática, la excesiva estimulación de las experiencias personales y el riesgo de una autorredención emocional. Fue así como se comenzó a notar una patente aversión a la teología, que en el fondo discurría hacia una aversión al pensamiento y hacia una pereza mental. En este punto es importante mencionar dos conclusiones. A pesar de que los cristianos carismáticos han afirmado desde el principio que existe base bíblica para la glosolalia, es innegable que la glosolalia contemporánea no se deriva del estudio de las escrituras, sino que más bien la Biblia ha sido posteriormente utilizada para dar autenticidad y apoyo teológico a su práctica. Como también los carismáticos que apoyan este fenómeno señalan dos fuentes para demostrar la validez de su don de lengua. La primera es la convicción personal y la otra es el apoyo bíblico. Sin embargo, debido a que ambas se componen continuamente, es conveniente recordar aquella famosa declaración que los reformadores acuñaron hace muchos años: sola escritura, la Biblia y solamente la Biblia. La palabra de Dios nos dice en el libro de Jeremías, el capítulo 17, verso 9, Jeremías, capítulo 17, versículo 9, las siguientes palabras. Y este es uno de los textos que en relación a la glosolalia estos movimientos han olvidado. Nos dice el versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? En la historia de la humanidad siempre hubo espectáculo. Apreciados hermanos, no se conoce alguno que no se haya dispuesto de cierto tipo de espectáculos, juegos, aún de acrobacias, danza, entre otros. Entonces, se trata de formas en las que las diversas comunidades expresaban su júbilo y alegría y esperanza. Entonces, vemos que se está en busca de lo espectacular, pero sin embargo, hasta el momento, los espectáculos habían estado circunscritos en espacio y tiempo anteriormente, en hogares, lugares y espacios. Pero el desarrollo de la sociedad moderna y la llegada de la cultura industrial ocasionaron el aislamiento del individuo. La prosperidad económica produjo un ser humano aislado y para mantenerlo en dicha condición creó el sistema de aislamiento circular, el espectáculo constante. Así lograba satisfacer ciertas necesidades de la población y al mismo tiempo lo conservaba, retraía. Se trata de un esfuerzo para la multitud solitaria. De este modo el espectáculo reúne lo separado, pero reúne en cuanto separado. Entonces, apreciados hermanos, en el mundo en que el narcisismo impide que alguien puede ser reconocido de parte de los demás, el individuo se torna incapaz de reconocer su propia realidad. ¿Para qué pensar en la sociedad
del sinsentido? ¿Para qué pensar si es muy probable que ello ocasione una profunda frustración? Entonces resulta mejor simular, ocultar la realidad bajo una máscara de espectáculo. Y hoy, gracias a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el individuo tiene acceso a su propia casa, a cualquier tipo de espectáculo, cualquier día y a cualquier hora. Se ha pasado de una cultura con espectáculo a una cultura de espectáculo. Entonces el espectáculo, ¿por qué mencionamos el espectáculo? Ahora vamos a ver, apreciados hermanos. Ya estamos casi aterrizando, pero el espectáculo no conduce a ningún lado, salvo a sí mismo. Se trata de la principal producción de una sociedad vacía, mientras que alguna vez la economía permitió al individuo degradarse del ser al tener, en lo que respecta a los valores humanos, hoy ha pasado del tener al parecer, lo cual supedita todo el tener al prestigio inmediato. La persona simula, finge, aparenta, actúa en el escenario de una sociedad que se niega a reconocer su realidad, donde no se logra encontrar un sitio tranquilo y cómodo. Por el espectáculo está en todas partes, incluso dentro de las propias casas. El sol nunca se oculta en la sociedad del espectáculo. Día y noche hay diversión y lo fundamental es pasarla bien, pase lo que pase. Los posmodernos entienden que hay muchas cosas en este mundo que no tienen remedio. Por lo tanto, lo mejor es divertirse y disfrutar el momento, a saber, asumir una cultura del espectáculo. Y apreciados hermanos, el cristianismo no es ajeno a la sociedad del espectáculo. Y aquí es donde quería llegar. En la medida que la ciencia y la tecnología desplazaron la autoridad eclesiástica, muchos clérigos tratan de adaptarse a las nuevas condiciones de la sociedad. La fe cristiana adoptó un matiz formal, semicientífico, escrupuloso. Sin embargo, en la medida que la sociedad se tornó cada vez más superficial, frívola y vacía, lamentablemente algo similar sucedió con la iglesia. A lo largo del siglo XX, muchos creyentes decidieron cambiar el pensamiento por el sentimiento, la decisión por la reacción, la fe por la imagen, la paciencia por la experiencia sobrenatural. En pocas palabras, constituyeron una iglesia espectacular donde reina la emoción, la fascinación de los sentidos, el encanto de la imagen y la atracción de música estridente, la superficialidad en el estudio de las escrituras, la fugacidad de promesas divinas, entre otros. Lo anterior se refleja en los cultos donde la música es el centro de la adoración. Se trata de experiencias físicas más que actos de adoración. Los creyentes se autoengañan al pensar que en verdad adoran, cuando en realidad se trata de emociones físicas. Cuando el creyente se aleja de la segura palabra divina, entonces nace el mito, la leyenda, la superstición, el sortílego en torno a figuras, formas y patrones aún de orígenes cristianos. Y la gente quiere emocionarse, llorar y sentir, pero no quiere creer. Para creer se necesita un encuentro con Dios. Se requiere una relación que conlleva el tiempo, esfuerzo, silencio, lectura, oración y sufrimiento. Dichos elementos van construyendo la esperanza cristiana en la conciencia, preciosos hermanos. Pero pocos están dispuestos a tomar ese camino, prefieren la vía corta, la ruta fácil, el camino ancho de una religión espectacular que exige esfuerzo mínimos para sentirse aceptados por Dios y experimentar el poder de lo alto. La glosolalia, preciosos hermanos, es un fenómeno que corresponde a la sociedad del espectáculo. Históricamente está bien definida en su relativo auge y es perfectamente explicable desde una perspectiva histórica social. No tiene nada que ver con la palabra de Dios y sus promesas, y posiblemente seguirá atrayendo a millones de personas que han acostumbrado a ser fascinadas a través
de los sentidos y cuya cultura light les impide ir más allá de lo superficial. Y veremos que así seguirá hasta el mismo tiempo del fin. La glosolalia también es el cumplimiento de una antigua declaración de la palabra de Dios. Allá en el libro de Mateo, el capítulo 24, capítulo 24, versículo 5, nos dice: vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y seguirá un gran número de esos falsos profetas que engañarán a muchos. Incluso los supuestos milagros que algunos realizan no son señal de aprobación divina. Por eso el Señor dice en su palabra: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Oh, apreciados, ¿y qué responde el Dios eterno? Nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad, infractores y quebrantadores de la ley. Apreciados hermanos, la mensajera del Señor en el conflicto de los siglos advirtió sobre este engaño astuto de parte de Satanás, a saber que es el falso reavivamiento. En el conflicto de los siglos, también está en Eventos de los Últimos Días, página 162, pero en el conflicto de los signos 517 nos dice lo siguiente: antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El enemigo de las almas desea impedir esta obra, y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. ¿Qué hace el enemigo, apreciados? Siempre falsifica, siempre imita lo genuino. Y dice: hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias, que puede colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que considerará como un gran interés por lo religioso. Así que Satanás haría creer en el mundo que el reavivamiento existe fuera del remanente, existe fuera del pueblo de Dios. Y ahí, donde no se aprecia la palabra divina y no se obedecen los mandamientos del Señor, sucederá supuestamente una notable manifestación del poder del cielo. El verdadero evangelio se verá anacrónico, aburrido, tedioso, fastidioso y fascinante, sin sentido, atractivo, encantador, espectacular y mágico, culto, propuesto por el enemigo de las almas. En cuanto al don, nos dice también la mensajera del Señor, y esto es a lo que ella pudo también advertir cuando se introdujo en el año 1000, en sus días. Tenía la fecha cuando también ella lidió con estas manifestaciones, en el año 1864, en aquella misma fecha donde fueron los inicios de la organización. Ella escribió, y esto está en Reavivamientos Modernos, en la página 49, como también pueden encontrarlo en Testimonios para la Iglesia, en la página 364. Pero nos dice lo siguiente: el fanatismo, quiero leerlo mejor, el contexto de la cita. Deme unos minutos para conseguirle y leerles esa cita, que es
muy, pero muy importante que compartamos en esta oportunidad. Está en el Reavivamientos Modernos, en la página 49. Página 49. Nos dice: un espíritu de fanatismo ha regido cierta clase de observadores del sábado. Noten, apreciados hermanos, que no eran solamente esta manifestación eh, quienes no creían, quienes estaban fuera del pueblo de Dios, también se había infiltrado en el pueblo de Dios. Aquí dice: un espíritu de fanatismo ha regido cierta clase de observadores del sábado, de Estados Unidos, del este de los Estados Unidos. Han bebido tan solo pocos sorbos de la fuente de verdad y no conocen el espíritu del mensaje del tercer ángel. Ustedes comprenden la importancia del estudio del mensaje para esta hora. ¿Estamos estudiando y comprendiendo ese mensaje, apreciados hermanos? El comprender estos mensajes impedirá que nosotros seamos engañados por medio de este espiritismo moderno, apreciados. Y sigue diciendo la cita: el mismo Jesús también lo indicó, que engañaría, si fuere posible, aún de los escogidos. Algunas de las personas, sigue diciendo la declaración, algunas de esas personas tienen manifestaciones de lo que llaman dones y dicen que el Señor las ha colocado en la iglesia. Hablan una jeringonza incomprensible que llaman la lengua desconocida y que lo es no solo para el hombre, sino para el Señor y todo el cielo. Sino para el Señor y todo el cielo. Estos dones son elaborados por hombres y mujeres, ayudados por el gran engañador. ¿Por quién es el ayudador de estas manifestaciones? Lo sabemos: Satanás. Él es por el gran engañador. Y nos sigue diciendo: el fanatismo, la falsa agitación, el falso hablar en lenguas y los servicios ruidosos han sido considerados dones que Dios ha colocado en la iglesia. Algunos han sido engañados. Y si este engaño, apreciados hermanos, fue capaz el enemigo de introducirlo en aquella fecha, ¿será que intentará introducirlo en este tiempo final? Quizás, apreciados hermanos, nosotros diramos: bueno, este tema nosotros lo conocemos, pero nosotros estamos al tanto de las manifestaciones o hasta dónde puede llegar el enemigo, ¿verdad?, a infiltrar. Nosotros ya estamos al tanto de las cosas que están aconteciendo dentro del pueblo de Dios y estamos viendo las apostasías que se están llevando a cabo y cada vez más se están intensificando y hasta algunos se sorprenden. Pero mis hermanos, así como engañó a algunos, el enemigo engañará, si fuere posible, por las mismas palabras de Cristo Jesús, aún a los escogidos. Oh, apreciados, quiera que no sea ninguno de los que estamos aquí en esta noche escuchando este tema. Nos dice, sigue diciendo la declaración: el fanatismo y el ruido han sido considerados como evidencia especial de la fe. Algunos se quedan satisfechos con una reunión a menos que sientan cierto poder y momentos felices. Trabajarán para esto y despiertan sentimientos de excitación. Pero la influencia de tales reuniones no es benéfica. Una vez desaparecida la sensación fugaz de felicidad, deciden más bajo que antes de la reunión, porque su felicidad no proviene de la debida fuente. Las reuniones más provechosas para el progreso espiritual, ¿cuáles son? Dinos,
son aquellas que se caracterizan por la solemnidad y el escudriñamiento profundo del corazón, en los cuales cada uno procura conocerse a sí mismo y con fervor y profunda humanidad se esfuerzan por aprender de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del eterno Dios del cielo, apreciados. Oh, mis amados, Satanás conoce los estímulos que permiten sancionar más fácilmente a los seres humanos. Por eso trata de sustituir las genuinas joyas del Evangelio por vulgar bisutería. Mientras la palabra de Dios es objeto de estudio profundo y atención de parte de la iglesia, los engaños satánicos del tiempo del fin no lograrán desviar al pueblo de Dios de su camino hacia la patria celestial. Oh, para culminar, apreciados, cuando nosotros analizamos y estudiamos el verdadero don de lenguas, cuando el Espíritu impartió por primera vez el don de lengua a la iglesia cristiana naciente, fue para evangelizar al gentío, como lo mencionamos, reunido en Jerusalén, que había venido de unas 15 diferentes zonas lingüísticas del Imperio Romano. Y mis hermanos, mencionamos que los oyentes quedaron asombrados al oír a unos galileos hablar, cada uno en su propia lengua. Así se cumplió el propósito divino del don de lenguas. Y Jesús lo había prometido, que recibirían el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Señor le dijo que serían testigos en Jerusalén. Gracias al auténtico don de lengua, los discípulos testificaron acerca de la acerca de las maravillas de Dios ante esa multitud reunida en Jerusalén. Y los que comprendieron el mensaje, porque se habló a cada uno en su lengua. Oh, apreciados hermanos, no puedo cerrar este estudio sin antes compartir la siguiente declaración de la mensajera del Señor. Quiero compartir con ustedes dos últimas citas. En la Review and Herald de 1886 nos dice lo siguiente: es con ferviente anhelo que anticipó el tiempo cuando se repartieron los sucesos del día de Pentecostés, aún con mayor poder que en esa ocasión. Juan dice: vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces, como el momento del Pentecostés, la gente oirá la verdad que será presentada a cada hombre en su propio idioma. Qué tremendo, apreciados hermanos. La pregunta y la meditación es: ¿queremos ser de ese pueblo al cual el Señor va a utilizar para llevar el mensaje a estas personas que van a escuchar y van a estar dispuestas a aceptar el mensaje? Apreciados, el párrafo continúa diciendo: Dios puede infundir nueva vida a cada alma que sinceramente desea servirle, y puede tocar los labios con un carbón encendido tomado del altar. Esa fue la oración, apreciados, y hacer que se vuelva elocuente en su alabanza a Dios. Miles de voces serán impregnadas con poder para presentar públicamente las admirables verdades de la palabra de Dios. Se desatará la lengua del tartamudo, y los tímidos recibirán fuerza para dar un valeroso testimonio de la verdad. Quiera el Señor ayudar a su pueblo a limpiar el templo del alma de toda contaminación y mantener una relación tan íntima con Él que pueda ser participante de la lluvia tardía cuando ésta se derrame. Oh, apreciados hermanos, que podamos estar dispuestos, que podamos estar listos, preparados para cuando el Señor manifieste su gloria a través
de su pueblo. Mis hermanos y hermanas, no puedo culminar sin antes leer una declaración, otra declaración que está en el conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos en la página denme unos minutos más, unos cuantos segundos para ubicar la declaración. La tenía en su momento. Pero el Señor quiere, apreciados hermanos, que nuestras vidas sean completamente consagradas a su servicio y que podamos lograr ese carácter simétrico que tanto anhela el cielo, y que podamos representar perfectamente el carácter de Cristo Jesús. Conflicto de los siglos, lo tenías hace un momento. Nos dice en la página 669 de la siguiente manera: el ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. El movimiento adventista de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino. El mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra y en algunos países se distinguió por mayor interés religioso que se haya visto en país cualquiera desde los tiempos de la Reforma del siglo XVI. Y ahora dice, pero todo esto será superado por el poderoso movimiento, apreciados hermanos, que manifestará el verdadero don de Dios. Pero todo esto será superado por el poderoso movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última amonestación del tercer ángel. Esta obra será semejante a la que se realizó en el día de Pentecostés. Como la lluvia temprana fue dada en tiempo de la unción, el Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico para hacer crecer la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer mudar la cosecha, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Oh, apreciados hermanos, ¿será ese nuestro anhelo constantemente de proseguir en conocer a Jehová? Mis hermanos, que ese pueda ser el anhelo, que ese pueda, mis hermanos, ser el sentir de cada uno de nosotros, y de esa manera poder desenmascarar todos estos engaños que el enemigo a través de este fenómeno está inundando al mundo cristiano. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y que el rostro, su bello rostro, resplandezca sobre cada uno de ustedes. Para culminar, me gustaría tener una oración para que el Señor pueda sellar este mensaje para su gloria y honra. Querido Padre Celestial que estás en los cielos, gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, tú eres fiel, pero Padre Santo, también eres justo. Y no soportarás tanta iniquidad, Señor, que hoy en día hay en la humanidad. Pero Padre Santo,
Haznos entender que el tiempo de gracia primeramente culmina sobre nosotros, que nos has dado un gran cometido, una gran responsabilidad, y que podamos, Señor, utilizar, Padre mío, al máximo este corto tiempo que nos queda en la obra de preparación, Señor, de nuestras vidas y de la proclamación del mensaje final. Señor, que podamos vivir de toda palabra que sale de tu boca. Bendiga a cada uno de los hermanos, Señor, que nos han acompañado, como a los que posteriormente escucharán este tema, Señor. Todo esto, Padre, te lo queremos orar y pedir en el dulce y divino nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Emilio, por haber aclarado del don de lenguas, ya que era un tema que nosotros Amén. estábamos pensando tocarlo, pero nos diste muy buena información para que nosotros podamos seguir estudiando. Te agradecemos, Emilio, por eso. A los hermanos que nos han acompañado esta noche, pueden volver a escuchar este tema nuevamente en el YouTube, ya que lo voy a bajar en un ratito, ya que nos queda muy poco tiempo. Pero gracias, Emilio, nuevamente. Y entonces, hermanos, los invitamos mañana nuevamente que estemos en la cadena a la misma hora. Vamos a ver si nuestro querido hermano Juan Bautista puede entrar mañana, ya que el horario va a ser un poquito cambiado. Pero vamos a hacer todo lo posible. Emilio, nuevamente gracias. Volvamos a escuchar este tema, hermanos. Si es posible, mañana tempranito estará listo ya. Y que pues el Señor te siga bendiciendo, Emilio. Esperemos que nos puedas acompañar el próximo sábado. Y el domingo vamos a entrar con lo del tema de 1888 y seguimos estudiando el boletín. No Amén. sé si podrás. Amén. Sería lindo tenerte. Qué lindo. Amén. Ok. Entonces, hermanos, estamos despedidos esta noche. Que el Señor los acompañe. Bendiciones para todos los hermanos que estuvieron esta noche. Y Maranata, Cristo viene pronto. Sigan orando por esas personitas que han tomado la decisión de entregar su vida a Cristo. Son de trompetas que anuncian la luz. Cristo Donde vamos a estar yendo para el bautismo de nuestra hermana. Estaremos en una iglesia y entonces de ahí iremos a un rillito, ¿no? A un río, para poder estar juntos ahí con nuestra querida. Va a ser en Seventh Day Sabbath Church, es en California. No sé si se quieren dar una pasadita por ahí. Es Seventh Day Adventist Church. Yo lo voy a poner en una figurita y mañana se lo mando a Claudita para que puedan, a los que quieren visitarnos, vamos a estar allá. Es Seventh Day Sabbath Church, que es 850 Vía Lata Sweetie 109, Colton, California. Lo vamos a poner esa información para los hermanos que nos están pidiendo. Bendiciones nuevamente, hermanos, y pues mañana estamos nuevamente juntos aquí y en contacto para pasar todo lo que está pasando. Lo haremos por medio del Periscope para los que están acompañándonos, y ahí vamos a poder compartir con ustedes. Entonces, bendecida noche para los hermanos del YouTube también, Lolita, hermana Miriam, todos los que están allá, Sarita y todos los que están con nosotros esta noche. Maranata. Cristo muy pronto vendrá.